Aunque no es un órgano imprescindible para la vida, el correcto funcionamiento de la vesícula nos permite digerir las grasas de una manera adecuada y por lo tanto tener una mejor calidad de vida. Las molestias pueden aparecer a cualquier edad y muchas veces la opción es la cirugía. Uno de los mayores problemas que enfrentamos en esta parte del cuerpo son los cálculos, que pueden ser muy pequeños o de tamaños sorprendentes. Hoy queremos hacerles algunas recomendaciones para identificar estas molestias y tratar a tiempo los problemas de la vesícula. El dolor llega de repente, golpea debajo de las costillas, parece pasajero, pero luego vuelve con más fuerza. A veces esta molestia que va y viene es soportable, pero no se descuide, que podría ser el inicio de algo mucho más grave. Una inflamación de la vesícula biliar. Este órgano en forma de pera se ubica bajo el hígado y su función es almacenar la bilis, un líquido producido por el hígado que ayuda en la digestión de las grasas de los alimentos. La vesícula es un órgano importante en el ser humano porque es la que se encarga de conjugar la bilis que produce el hígado, es decir, de someterle a la bilis a un proceso para que cuando llega al intestino sea más fácilmente absorbida por el intestino y participe en los procesos de la digestión. Lastimosamente, la vesícula se enferma con muchísima frecuencia. ¿Cuál es la causa del cólico? Generalmente está relacionada con la ingesta de grasas, es decir, si es que el cólico se produce por contracción de la vesícula al tratar de expulsar la bilis para generar las grasas, cuando el paciente come una dieta con contenido graso, va a necesitar mayor cantidad de bilis y eso puede desencadenar un cólico. La causa más frecuente para un cólico en la vesícula son los cálculos biliares. La bilis está compuesta de sales y colesterol, y cuando estos elementos se endurecen forman una especie de pequeñas piedras que pueden quedarse en la vesícula o moverse hacia el conducto biliar. La vesícula requiere expulsar la bilis y está llena de cálculos. Al contraerse se produce un proceso inflamatorio y eso causa dolor. Cada vez que la vesícula se contrae, el paciente siente un dolor muy intenso y pasa cuando la vesícula se relaja, vuelve a contraerse y así sucesivamente. Al contraerse la vesícula, uno de sus cálculos pequeños puede pasar a la vía biliar principal y le obstruye a la vía biliar. La principal complicación es que se tape el conducto que saca la bilis de la vesícula a la vía biliar. Cuando se tapa ese conductito, a usted le da cólico. La vesícula no tiene por dónde botar la bilis, la vesícula empieza a crecer, empieza a hacer lo que se llama un hidrocolecisto, se empieza a acumular la vesícula que primero se hace como agua y a seguir se infecta. Si por ventura o desventura ese calculito que tapó se pasó a la vía biliar, baja por la vía biliar y se atora en la desembocadura de la vía biliar en el duodeno. Al lado de la desembocadura de la vía biliar también desemboca el conducto pancreático. Y como ahí se produce edema, o sea, hinchazón, también se cierra el conducto pancreático y a usted se le viene una pancreatitis. Lo que la mortalidad por operar una vesícula sin complicaciones no llega a más allá del 0,1 o 0,2%, la mortalidad con pancreatitis es sumamente alta. Las mujeres son las más propensas a desarrollar cálculos en la vesícula, especialmente después de los 30 años. Un desequilibrio hormonal en la producción de estrógenos o el sobrepeso pueden desencadenar la formación de estas piedrecillas que en ocasiones no son tan pequeñas. Sin embargo, eso no quiere decir que hombres y menores de 30 años no puedan sufrir de estos cálculos. La obesidad, el embarazo, la falta de actividad física también y la dieta yo creo que son las principales causas para que se le formen los cálculos. La dieta, al menos en Latinoamérica, que es una dieta hiperhidrocarbonada, o sea que tiene mucha harina. Las mujercitas en cierta edad reciben terapia de reemplazo hormonal y eso hace propensas a la formación de cálculos. Los pacientes diabéticos, especialmente mayores de edad, la gente que tiene los triglicéridos y el colesterol altos. Si usted ha oído hablar de la cirugía bariátrica para bajar de peso, esos pacientes también son propensos a formar cálculos con más facilidad y por eso es que en la misma cirugía muchas veces se saca la vesícula para prevenir la complicación futura.
Lorena Jaramillo dejó pasar 3 cólicos antes de acudir al médico. Yo no sabía qué pasaba, yo solo comía, por ejemplo, comí un hornado y inmediatamente sentía un dolor terrible. Pero después ya me tomaba la pastilla y me pasaba. Después al siguiente fin de semana comía pizza y en la madrugada un dolor terrible. Era como que te punzaran algo. Te queda la impresión de que te va a volver a doler cuando vas a comer. Entonces ahí sí ya vine llorando a donde el doctor y ya dijo, ya te tienes que operar porque es un cálculo. La cirugía de extracción de la vesícula se llama colecistectomía y se practica ante la presencia de cálculos o una infección fuerte. Sin embargo, hay entre los médicos un debate sobre el mejor momento para llevarla a cabo. Hoy existe el criterio de que se tiene que operar después del primer cólico. Se tiene que valorar mucho los factores riesgo-beneficio. Un paciente joven que no tiene otro tipo de complicaciones y a quien se le encuentran cálculos en la vesícula por un eco que se hace por otro motivo y que nunca ha tenido un cólico, podría esperar la cirugía hasta el primer cólico. Pero un paciente, por ejemplo, una mujer con sobrepeso, diabética, que tiene artritis, que toma otro tipo de medicamentos, si es que ya se le hace un diagnóstico de cálculos pequeños en la vesícula, el criterio es realizar la colecistectomía, o sea, sacar la vesícula, para evitar que pueda tener problemas posteriores. Es una eterna pelea entre los médicos clínicos y los cirujanos. No solo aquí, en todas partes del mundo se dice que los cálculos asintomáticos no deberían operarse. La incidencia de cálculos asintomáticos que van a dar problemas es baja, 2-3%. Pero si a usted ya le dio un cólico, la posibilidad de que usted repita el cólico llega hasta el 40-45%. Entonces, yo creo que el paciente debe operarse cuando se diagnostica. Sobre todo cuando los cálculos son grandes y cuando los cálculos han estado mucho tiempo en la vesícula, porque se cree que ese es uno de los factores que desarrolla un cáncer de vesícula. Mayor, creo que tienes que hacer... El doctor Fausto Morales tuvo un dolor en el dorso hace 2 años y se hizo un eco que determinó la presencia de cálculos. Pidió opiniones y decidió que la cirugía era su mejor opción. Y entonces ellos me aconsejaron, y creo yo también que tienen mucho de acierto al aconsejarme pues que me extraiga la vesícula en frío, llamamos nosotros, es decir, cuando todavía no hay ninguna inflamación. Me operé y realmente he quedado perfectamente bien. No tengo ninguna restricción en la alimentación y tampoco tengo ningún síntoma. Así que creo que aquí se cumple el adagio que dice que es preferible precaver antes que tener que lamentar. Pero los cálculos no son la única enfermedad de la vesícula. La vesícula puede tener pólipos, igual que tenemos en el intestino grueso, y los pólipos están considerados lesiones premalignas. Ese paciente debería operarse prontamente la vesícula para evitar un cáncer de vesícula, que por regla general es sumamente grave. Ante la presencia de síntomas, la detección temprana de cálculos o pólipos es muy importante para evitar mayores complicaciones. En el caso de Lorena, la cirugía fue necesaria, se hizo en 2018 y significó la oportunidad para un cambio de vida. Me operaron en el mes de mayo, fue súper rápido y la recuperación en 2 meses tenía que cuidarme más de la comida, lo cual es una lección de vida. Si yo vi la película de la operación, te frenas un poco para consumir grasas, porque cuando ves la película yo veía así la grasa, ¿no? La grasa, o sea, y eso es lo que después uno no puede diluir. Entonces ya como que piensas un poco más cuando miras papas fritas, hamburguesas, ya piensas en ensaladas. O sea, sí, para mí me sirvió también, lo diría como un cambio de hábitos alimenticios. Hay quienes al escuchar que su vesícula debe ser extraída piensan que su dieta cambiará para siempre, pero esto no es cierto. No es cierto que el paciente operado de la vesícula ya no puede volver a comer grasas. Probablemente tendrá que tener una dieta sin grasas durante 1 o 2 meses hasta que el organismo se acostumbre a funcionar sin ese receptáculo de la vesícula.
pero la bilis siempre estará pasando del hígado a través de la vía biliar al intestino y luego de algún tiempo, cuando el organismo se adapte, el paciente puede hacer una vida normal. Personalmente, a los pacientes que han pasado por este proceso, únicamente les recomiendo que alimentos muy altos en oxalatos de calcio, remolacha, vegetales de hoja oscura, carbohidratos refinados, bajemos su consumo a no más de una vez al mes. No restringo frituras, pero sí recomiendo que el consumo de fibra en la dieta sea muy adecuado cuando haya frituras en la dieta. Es decir, si yo me voy a comer un pollo apanado o una carne frita, garantizar que siempre haya algo de vegetal que ayude a una mejor digestión de esa proteína. Se le recomienda al paciente que aumente su consumo de líquido y que cambien el estilo de vida en cuanto a que debe hacer ejercicio para evitar un nuevo cálculo. Lo grave en el paciente que no tiene vesícula es que estamos quitando un filtro importantísimo para una mejor absorción de otros nutrientes. Y cuando el paciente no tiene vesícula y no cambia su estilo de vida, no controla estos alimentos que podrían volver a ocasionar un cálculo, lo peligroso es que este cálculo ya no se forme en la vesícula que no existe, sino a nivel del colédoco, que pueda producir a largo plazo incluso una pancreatitis. Como sin vesícula, una buena alimentación es lo mejor para prevenir padecimientos graves de vesícula. Eso sí, hay que tener especial cuidado con algunos alimentos. Debemos evitar a toda costa alimentos que sean de muy difícil digestión, ¿sí? Hay que saber que todos los grupos de alimentos tienen una cantidad recomendada en su consumo. La carne de res, dentro de la recomendación mundial, tenemos que es máximo una vez a la semana, pero en nuestro medio y cultura la gente consume de 3 a 4 veces a la semana, entonces no logramos una adecuada digestión de esta proteína. Las carnes blancas obviamente hay que aumentar su consumo, son mucho más fácil su digestión, como el pollo y el pescado. Tratar de que estas no sean apanadas, no sean fritas, más de máximo una vez cada 15 días es lo aconsejable. Y la carne de res, que su corte pues sea mejor en forma de lomo, nunca cerca a los huesos, como las chuletas, las costillas o las alitas, que van a tener mayor colesterol. También hay que recordar que al igual que las proteínas y que las carnes, los vegetales también tienen sus limitaciones. Hay mucha fibra en los vegetales, pero que debe estar en mezcla con otro tipo de nutrientes para que su digestión sea adecuada. Ciertas harinas refinadas, por ejemplo, como los panes o pasteles de panadería o pastelería, que van a tener mayor contenido de colesterol y grasa y por ende puede formar un cálculo. La gente piensa que la leche causa el cálculo y eso es falso. Lo importante es saber que para evitar que se forme un cálculo, la leche que debemos utilizar los adultos es una leche descremada, mejor aún si también es deslactosada. Controlar también el consumo de alcohol. Recordemos que todas las sustancias tóxicas, incluso hasta el cigarrillo, interviene en el tema de absorción de nutrientes, entonces también se le recomienda al paciente que en lo posible elimine. Lo que quiero decir con esto es que los cálculos se dan específicamente cuando es una nutrición que no está bien balanceada, no hay un adecuado consumo de líquido, al igual que una inactividad física que no permite una adecuada digestión de cada uno de los nutrientes. Evitar los excesos y masticar bien los alimentos siempre es importante. Si tiene dolores o sospechas sobre su vesícula, no se automedique. Acuda al médico y evite mayores problemas.